Bien, lo que vamos a empezar viendo en esta clase son dos funciones ya dentro de lo que son las funciones trascendentes. ¿Se acuerdan que vimos previamente lo que eran las funciones algebraicas? ¿Sí? Las enteras, se dice, que eran para la función lineal, la función cuadrática que vimos. Ya más adelante vamos a ver funciones polinómicas de grado 3, 4. Después vimos las funciones algebraicas racionales, que eran las que tenían cocientes de polinomios, ¿sí? Había una división. Bueno, eso vimos que ya son la gráfica de ese tipo de funciones, van a tener asíntotas verticales en los valores donde se anule el denominador y después asíntotas horizontales comparando los grados de los polinomios de numerador y denominador, ¿sí? Bueno, hay otra categoría de funciones que se denominan funciones trascendentes, porque no son algebraicas, ¿sí? Y dentro de esa categoría de funciones trascendentes están las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, la función exponencial y la logarítmica sirven para modelar, para representar fenómenos de la realidad, de la naturaleza, como son, por ejemplo, todo lo que tenga que ver en biología, por ejemplo, lo que sea el comportamiento de las poblaciones. No sé si ustedes en biología, en la secundaria, vieron lo de modelos presa-predadores, cuestiones de cómo evoluciona la población de de dos especies, siendo que una presa de la otra, ¿no? O sea, hay una que en la cadena alimenticia, digamos, come a la otra, ¿sí? Entonces, onda, no sé, cómo crece la población de comadrejas y entonces cómo va a ir disminuyendo la población de gallinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque a mayor cantidad de comadrejas, más rápido va a disminuir la cantidad de gallinas, ¿sí? Pensándolo así, bueno, ese tipo de modelos, de fenómenos, digamos, de la realidad, eh, se modelan con funciones exponenciales, ¿sí? Muchos de esos fenómenos es posible representarlos matemáticamente como funciones exponenciales, ¿sí? Eh, bueno, podemos buscar en las distintas disciplinas, hay otras, como por ejemplo lo que es precio de equilibrio también, por ejemplo, cómo aumenta la oferta y la demanda. O sea, si aumenta la oferta de, ahora que estamos acá, ¿no? Mandarina, la cantidad de mandarinas que hay en la oferta con la cantidad que están cosechando, que venden por todos lados, bueno, el precio empieza a bajar. ¿Se entiende? Eh, bueno, ese tipo de fenómenos, ¿a qué voy? Con que hay fenómenos que son exponencialmente crecientes y hay otros que son exponencialmente decrecientes. ¿Sí? Eh, sí, cómo aumenta el precio, por ejemplo, de algún producto, empieza a bajar la demanda, la cantidad que la gente compra de ese producto si está más caro. ¿Sí? Hay algunos que son más sensibles a eso. No sé qué sea. El pan, bueno, supuestamente, digamos, hay productos que si tienen sustitutos, se pueden, va a caer mucho más la demanda que de otros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estaba diciendo el pan, pero bueno, bueno, todo lo que sea, bueno, galletita. Ahora dice que hay todo un fenómeno que dice que es porque la gente ahora ya desayuna mucho, empiezan a desayunar con huevo revuelto y palta y entonces por eso bajó. Es como que ahí el huevo revuelto y palta viene a ser un sustituto del pan, ¿sí? Para nosotros en el desayuno. Bueno, hay otros países donde no se consume tanta harina, digamos,
con las comidas, con ya sea desayunos, meriendas, almuerzos, ¿sí? Pero para nosotros, para nuestra costumbre, sí, el pan es como que, bueno, todos los días hay que comprar, por más que aumente, se compra. Quizás se compra menos, pero no se deja de comprar o no disminuye tanto como puede ser otro. Como por ejemplo, si sube la gaseosa, y bueno, tenemos el agua. Entonces ahí sí, la caída de la demanda, digamos, de la cantidad que se compra, es mucho más marcada, ¿sí? Bueno, eso tiene los fenómenos entonces que dicen así, aumenta el precio, por ejemplo, baja la demanda. Y donde se cruzan esas dos curvas, se conoce como punto de equilibrio. Es decir, bueno, ese es el precio de equilibrio donde tenemos un precio bastante alto y la cantidad que compran es también aceptable, ¿sí? Sabiendo que, bueno, este, el, a menor precio va a ser más la cantidad comprada, ¿sí? Bueno, fenómenos entonces de distintos ámbitos. Le hablé de la economía y les hablé, por ejemplo, de la biología, ¿no? De la demografía, sería lo que tiene que ver con poblaciones, es la demografía. Bueno, vamos a lo matemático. La función, ven acá, ¿no? La función exponencial tiene esta estructura. F de x igual a la x, donde a es una constante que tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Este número que está acá no puede ser 0, o sea, no puede ser negativo, ni 0, y tampoco 1. Tiene que ser una cantidad positiva, pero distinta de 1. Puede ser, ahí está la cuestión. Cuando la base, y bueno, la x, el exponente es la variable, ¿sí? Entonces acá la característica de la función exponencial es que la variable independiente está en el exponente. La base es constante. Constante igual a A. Bueno, dependiendo de en qué rango de valores esté A, por ejemplo, si A es mayor a 1, vamos a tener una curva así, que es una exponencial creciente, dice ahí, ¿eh? Una exponencial creciente si A es mayor que 1. Y es una exponencial decreciente si el valor de A, de la base, está entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, ¿sí? Cualquier número entre 0 y 1, sin incluir ni el 0 ni el 1, eh, va a generar una gráfica que va a ser un, una exponencial decreciente. En el dominio, si la vemos ya de la gráfica ya podemos ver, ¿no? El dominio son todos los reales, o sea, acá el exponente puede ser positivo, negativo o cero. ¿Estamos? Eso quiere decir que, o sea, hay que analizar eso cuando queremos determinar el dominio de la función. Eh, si hay algún valor que vaya a ir al exponente con el cual no se pueda calcular el resultado. ¿Sí? En este caso no habría problema, porque si es negativo, ustedes se acuerdan, se convierte, va al denominador con exponente positivo. Si es 0, todo número elevado a 0, por definición, da 1. ¿Sí? Bueno, y si es positivo, se multiplica tantas veces la base por sí misma. Digamos, si es a al cubo, es ¿cómo se calcula a al cubo? A por A por A, o sea, se multiplica 3 veces A por sí mismo. ¿Sí? Bueno, el codominio en este caso siempre da en el intervalo abierto 0 más infinito. ¿Bien? Ustedes ven ahí que, en definitiva, i igual a 0 sería el eje de las x, se convierte como una asíntota horizontal. En este caso, o sea, nunca va a cruzar, por lo menos así. Si ya después empezamos a transformar un poquito, sí puede cruzar. Ya vamos a ver también ese tema de las transformaciones, los desplazamientos. Pero así el planteamiento original, el codominio es de 0 a más infinito, o sea, los valores de i siempre van a ser mayores que 0. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso tiene una asíntota horizontal i igual a 0, la recta que coincide con el eje de las x. Y el corte con el eje de las y, o sea, la ordenada al origen, es siempre en 1. ¿Por qué? Porque cuando x es 0, va a quedar
un número a elevado a la 0, bueno, es 1 el resultado de esa potencia. ¿Sí? Por eso siempre la función corta el eje de la y en 1. Bueno, además es continua, o sea, no tiene interrupciones. Por ahora la continuidad entendemos como que no tiene interrupciones ni saltos, o sea, se puede dibujar sin levantar el lápiz. ¿Sería? Es siempre positiva, bueno, por el tema de que cómo es su codominio, cómo es el tipo de resultado que va a dar acá, y es inyectiva. O sea, a valores distintos de las x le corresponden siempre valores distintos de la y. No es como la parábola, que por ahí eh, para dos valores distintos de la x, por ejemplo, tiene el mismo valor de y. O sea, para 2 y para menos 2, la imagen es 4, cuando elevo al cuadrado en la parábola. Bien, eso es la función exponencial. Y relacionado con la función exponencial está la función logarítmica. Por ahí todavía, ahora lo vamos a plantear para verlo cómo, creo que está por acá. Bueno, la logarítmica es como vendría a ser como la inversa, la que deshace la exponenciación en la así como la división deshace la multiplicación. Si un número lo multiplico por 3 y después lo divido por 3, vuelvo al mismo número que tenía originalmente. Bueno, piensan a los logaritmos como ese tipo de funcionamiento. ¿Sí? O sea, si a un número lo elevo, ¿sí? O sea, con una cierta base lo elevo, si le tomo el logaritmo en esa base, vuelvo a tener el mismo número. ¿Sí? Solo que se denominan funciones inversas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver la clase que viene más formalmente, lo que es función inversa, pero piensen como eso, como una operación que deshace lo que hizo otro. La división, por ejemplo, es la inversa de la multiplicación, la función logarítmica es la inversa de la exponenciación. ¿Sí? Pero me gusta darle otro significado de los logaritmos, que lo vamos a ver a continuación con los ejemplos. Pero bueno, primero veamos la estructura algebraica de la función. Es f de x igual al logaritmo en base a de x. A en la base del logaritmo es un número constante, que también tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1, igual que la base de la exponenciación. Mayor a 0, distinto que 1. Bueno, acá el logaritmo hace así, la gráfica, cuando a es mayor que 1. Por ejemplo, logaritmo en base 2, logaritmo en base 10. ¿Sí? Después está el logaritmo natural. ¿Sí? El logaritmo natural es logaritmo en base e, ese número irracional que es 2,71, eso se conoce como logaritmo natural. Por ahí tiene el botón, la calculadora. ¿Sí? Y después, bueno, de los más usados son logaritmo en base 2, logaritmo en base 10. Ahora les voy a enseñar cómo, cómo usar o en qué situación ustedes podrían usar logaritmos para una cuestión concreta, ¿no? Porque por ahí parece como muy abstracto lo de los logaritmos. Bueno, ahora es una operación más dentro de lo que son las calculadoras científicas, pero antes, cuando no teníamos esas calculadoras científicas con esas funciones, venía un libro que era de logaritmos. No sé si ustedes han llegado a ver, si no googleamos, pero era un librito donde eran todo tablas con números y cuánto era su logaritmo en distintas bases. ¿Sí? A ver si lo googleamos. Eh, Tabla de logaritmos. Era un libro completo, que uno si quería, cada hoja del libro, a ver si es este. Bueno, uno tenía que venir y buscar, por supuesto que no era lo más tecnológico del mundo, pero era así. ¿Ves?
Tenía el número y acá tenías el número 10 y después tenías para verle, no sé cómo era con los decimales. ¿Sí? Era con los decimales. Bueno, y así ahí uno encontraba el logaritmo de ese número. ¿Entiendes? Bueno, ahora por supuesto ustedes lo tienen mucho más fácil porque ponen la calculadora, pero no sé si lo han visto alguna vez. A ver, esto sí se ve mejor. Em, ¿Dónde, cómo se usan los logaritmos? Entonces, para que vean cómo es la relación, acá ustedes tienen, por ejemplo, cómo se relacionan, ¿no? Ustedes tienen 2 a la 3 sería la exponenciación, o sea, a la base 2 lo elevan al 3. Al 3 lo elevan, es decir, la base toman como 2 y este, el resultado es 8. Bueno, en el logaritmo, yo puedo decir logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8 y me tiene que dar, o sea, la respuesta es 3. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Cuando uno va a calcular el logaritmo del número 8, por ejemplo, en la base 2, lo que estamos diciendo es a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 8. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que, la respuesta que da el logaritmo? O sea, si esta es la operación, digo, bueno, yo necesito saber. Bueno, es fácil. La exponenciación uno hace 2 elevado al cubo, bueno, obtiene el resultado. Pero con el logaritmo tenemos que poner este número y la incógnita es esta. Digamos, el resultado tiene que ser este número, la respuesta. O sea, estoy preguntándome, ¿a qué exponente tengo que elevar el, el, el 2 para que me dé 8? ¿Sí? Un ejemplo concreto de la realidad, no sé si es lo que poder. A ver, lo voy a, de paso, explicárselos a los logaritmos, ya que estamos con los logaritmos. Tenemos acá una nueva diapositiva. Hay un fenómeno, a ver, acá. Supónganse que yo digo, bueno, hay una, no sé, supongamos, tengo una pareja de perros, ¿sí? Tengo dos perros, compro dos perros porque digo, bueno, pues para venderlos, hacerlo para que tengan una pareja, digamos, para que tengan cría y después venderlo. Bueno, tengo dos perros. ¿Sí? El año uno tengo así. Bueno, supongamos que la perra tiene dos crías por cada vez que queda preñada. ¿Sí? Tiene dos crías. Entonces, si tiene dos crías, un año después, este sería el tiempo, ¿no? Un año después, que sería la X. El año después ya voy a tener cuatro. ¿Sí? ¿Estamos? Pues acá tengo dos perros. ¿Sí? A su vez, acá tengo los dos perros que serían los padres, digamos, más los dos hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahora cada pareja, suponiendo que estos, justo me queda también una pareja, entonces este va a tener, al año siguiente, este va a tener, bueno, estos seguirán estando, los dos estos, más las dos crías que dan. Y estos siguen los mismos, más las dos crías que tienen.
¿sí? Entonces ven que acá tengo 2, acá tengo 4 y acá yo tengo 8, ¿sí? O sea que en realidad el fenómeno acá es que yo tengo 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 el año 2, ¿no? El año 1 tengo 2 perros nomás, el año 2 ya tengo 4, el año 3 ya tengo 8, ¿se entiende? Entonces, bueno, así puedo ir haciendo la exponenciación, pero bueno, pero si yo digo, a ver, ¿cuándo voy a llegar a tener, bueno, veamos acá, ¿cuándo voy a llegar a tener 128 perros? Yo quiero saber cuándo voy a tener, o 64 perros, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo que tomar el logaritmo en base 2. ¿Por qué en 2? Porque sabemos que se duplica la cantidad de perros. En este caso se duplica cada año, ¿sí? La tasa es lo que se duplica. Pues por eso es en base 2. Se duplica y entonces le pongo 64. Bueno, ahí entonces estaría haciendo esto. Logaritmo en base 2 de 64, la respuesta es 6. Quiere decir que en 6 años voy a tener 64 perros. ¿Sí? ¿En cuántos periodos? Digamos? ¿Sí? Lo podemos llevar también a la cuestión de la plata. De la plata. No, por ejemplo, ¿sí? Si ponemos un cierto dinero en el banco, un plazo fijo, y, se duplica cada año el dinero, a fin de año es el doble de lo que tenía. ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo pongo eh, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Arranco con uno, o por ejemplo, pueden decir, bueno, arranco con 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a tener, si la camioneta que me quiero comprar vale 64 millones de pesos? Bueno, ¿cuántos años tengo que tener el dinero en el banco, el plazo fijo, para que se convierta en ese dinero? ¿Sí? Entonces, el logaritmo me permite saber eso. ¿A qué exponente tiene que estar esa base? O sea, entiéndalo como que el exponente es la cantidad de veces que se tiene que, en este caso, duplicar el dinero o la población. Si es 2 el logaritmo. ¿Sí? Bueno, esa es una de las aplicaciones de los logaritmos. ¿Sí? O sea, no es solo un numerito que bueno, uno aprende que tocando esa tecla, si yo pongo el logaritmo en base 2 de 8, sé que va a salir 3. Sino, bueno, también entender qué interpretación podemos hacer de eso. ¿Sí? Vamos acá. ¿A dónde estaba? Acá. Bien. Bueno, los logaritmos entonces. em, Podremos decir que es creciente cuando la base del logaritmo es mayor a 1. ¿Sí? Y es decreciente cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Bueno, el dominio, así, acá sí hay que tener en cuenta que el dominio son los reales positivos, o sea, de 0 a más infinito. El intervalo abierto, 0 más infinito. ¿Sí? Justamente por eso les decía que son funciones inversas. ¿Por qué? Porque lo que es el codominio de esta función es el dominio de esta. El codominio de la función exponencial pasa a ser el dominio de la función logarítmica. Y el dominio de la función exponencial pasa a ser el codominio de la función logarítmica. ¿Sí? Bueno, las asíntotas también se invierten. Si acá es y igual a 0, acá es x igual a 0. Y el punto de corte también ahora es en 1, 0, no en 0, 1. Todo se invierte, porque son funciones inversas. Ahora vamos a ver la clase que viene general, pero este es un ejemplo clásico de funciones inversas, la exponencial y la logarítmica. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de la gráfica,
su dominio, de su codominio, la asíntota, y después de lo numérico les digo, ese es como que deshace la operación, uno deshace la operación de la otra. Bueno, planteado eso, entonces, acá está la función exponencial vista desde la perspectiva algebraica, la numérica y la geométrica. O sea, así le pedí a la IA que me lo genere, que es más o menos el estilo con el que le vengo presentando los temas a ustedes. Bueno, acá hay algunas propiedades que no sé si se acuerdan ustedes así, pero productos de igual base, los exponentes se suman. Cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. ¿Sí? Eso hay que saber. Bueno, y esta es la relación que les decía que existe entre, entre lo que es la exponenciación y el logaritmo. O sea, si a la x es igual a b, entonces para averiguar el valor de la x, conociendo a y b, tenemos que tomar el logaritmo en base a del número b. Es lo que les decía hace rato. 2 al cubo es 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Es el exponente. O sea, lo que da el logaritmo, entiendan esto, el resultado que da el logaritmo es el exponente al que hay que elevar esta base, el exponente al que hay que elevar esta base para que dé el número b. Bueno, eso desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista numérico, representan sucesiones multiplicativas. Esto que les decía el ejemplito de la población, esa pareja de perros que tenemos. Entonces, como era 2 a la tanto, quiere decir que es porque se duplica cada, cada mes o cada 6 meses o cada año, bueno, el periodo de tiempo. Pero lo que hay que ver es qué pasa con la población. Un ejemplo clásico, el más sencillo, es decir, bueno, se duplica. La población se duplica, por eso usamos base 2. Bueno, como ven, crecen o decrecen rápidamente estas funciones. Eh, ¿Ven? Hay una parte donde el crecimiento es más suave, pero después ya justamente se habla del crecimiento exponencial. Tiene que ver, por ejemplo, también con lo que es la cantidad de las enfermedades, la cantidad de infectados de una enfermedad. ¿Sí? Eh, también tiene que ver con eso. ¿Sí? Cómo se propagan, digamos, enfermedades y cómo evoluciona la cantidad de contagiados. ¿Sí? Tiene muchas veces un comportamiento exponencial. Bueno, se usan, por ejemplo, también para lo que es el interés compuesto, esto que hablamos, que vamos dejando el dinero en el banco, como les decía, si poniendo 2 millones en 6 años ya son 64 millones. O sea, no es que si no hubiéramos pensado, bueno, 2 millones en 6 años, bueno, 2 por 6 son 12, más los 2 que tenía, capaz que tenía 14. No, el crecimiento es mucho mayor. Bueno, no hablé eh, de por ejemplo, las decrecientes, que también, por ejemplo, son las sustancias radioactivas, por ejemplo. Las sustancias radioactivas van desintegrándose eh, con un comportamiento exponencial también. Y se reduce, por ejemplo, a la mitad, no sé. Ahora toda esta guerra ahí en Medio Oriente, bueno, uno de los motivos supuestamente es por el tema del uranio que uno de los países tiene. ¿Sí? El uranio puede ser usado, por ejemplo, acá en Argentina se usa el uranio en lo que son los reactores atómicos. Atucha 1, Atucha 2, Río Tercero, no, Embalse, perdón, eh, que son las centrales nucleares, se usa para generar electricidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen son pequeñas cantidades, o sea, gramos, ¿no? Como materia, muy poquito, esos son gramos, 1, 2 gramos, que la sustancia, pero que irradian y con esa radiación, la agitación de los átomos que genera calor y de ese calor después se genera
electricidad, ¿sí? Bueno, el tema es que cada sustancia radioactiva tiene distintos tiempos en los que se va desintegrando. Imagínenlo como, ¿vieron las naftalinas? ¿Alguna vez las bolillitas de naftalina? Que uno las pone así y después al año ya o queda muy poquitito o ya desapareció. ¿Qué? Porque ahí pasan del estado sólido al gaseoso, ¿sí? Bueno, ahí se va desintegrando. Ahí, digamos, si no queremos hablar de energía atómica y sustancias radioactivas, podemos hablar de la naftalina y podríamos averiguar cuánto es la velocidad en la que se desintegra la naftalina. Para decir, bueno, ponemos una bolillita de 1 gramo de naftalina y entonces podemos ver cómo va a ir disminuyendo la cantidad de materia, digamos. ¿Por qué? Porque en ese caso, bueno, se pasa al estado gaseoso. Se me fue como el nombre de ese. Pasa de líquido a gaseoso es evaporación, pero no me acuerdo cómo, ahora como cuando pasa de sólido a gaseoso. Bueno, podemos hablar de algo más concreto así, eh, más cercano, por ejemplo, una naftalina. Bueno, eso tiene una degradación, digamos, la cantidad de materia disminuye exponencialmente, ¿sí? Entonces podemos decir, la bolillita de naftalina se reduce a la mitad cada 1 mes, por ejemplo. Entonces, para ver cuánto quedaría, ¿sí? Bueno, ese tipo de comportamientos. Ese sería una exponencial decreciente, ¿no? El ejemplo que les planteé recién. Desintegración. Radioactiva desde acá, pero ahora también se me ocurrió lo de la naftalina. Em, ¿Qué más? Desde el punto de vista geométrico, bueno, la asíntota es igual a cero, la escala gráfica se acerca al eje X, como vieron, sirven para modelar crecimiento o decrecimiento, y bueno, se le pueden aplicar transformaciones de traslación y estiramiento que ya lo vamos a ver con GeoGebra, ¿sí? Y las logarítmicas, bueno, acá también hay propiedades de los logaritmos, seguramente los han hecho renegar con ejercicios. El logaritmo de un producto se puede descomponer en la suma de logaritmos. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Todo esto van a tener que enseñar ustedes, ¿no? El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Esas son las principales propiedades, digamos, tanto de la exponenciación, como vimos acá, producto, cociente y potencia, y acá también producto, cociente y potencia, qué propiedades tienen en cuanto a los logaritmos. Bueno, y la relación es justamente inversa a la que vimos de la exponenciación. Bueno, esto hace el efecto inverso a lo de la exponenciación, sirve para medir órdenes de magnitud. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, la escala, esto sabía yo, la escala Richter, la de los sismos, ¿sí? Ahí no me acuerdo cuánto es la escala, si es 10 la escala. Entonces, miren, hay un temblor y dice, bueno, fue de eh, tantos 4 grados en la escala Richter, ¿sí? Bueno, y después hay otro temblor y dice, fue de 5 grados, ¿sí? Bueno, ahí como la escala es logarítmica, la escala es logarítmica, creo que es en base 10. Entonces quiere decir que un sismo de grado 5 es 10 veces más grande que es 10 veces más fuerte que uno de grado 4. ¿Sí? No es que es un 25%, porque uno dice, bueno, de 4 a 5 es como que se incrementó un 25%, digamos, la cuarta parte de 4. Eso es una unidad, va a decir, bueno, uno de 5 capaz que es un 25% más fuerte que uno de 4. No, es 10 veces más fuerte. ¿Sí? Eh, bueno, los decibeles, por ejemplo, el sonido, ¿sí? También. Y en el pH, bueno, hay que averiguar ahí cuál es la base del logaritmo, pero cuando nos dan una cantidad, ¿para qué sirve eso? A veces para achicar números que son muy grandes. A ver, si yo digo, en vez de estar diciendo 10, 100, 1000, eh, 1000, 10.000, 1.000.000, o sea, 100.000, o sea, si en vez de poner números tan grandes, directamente yo
puedo decir un 1 seguido de, o sea, yo le puedo decir 1, 2, 3, o sea, ahí se entiende que es el número 1 y cuántos ceros están después del. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, decir, no sé, los decibeles puede ser, el ruido, decir, bueno, en vez de estar diciéndole así 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, yo le estoy diciendo 1, 2, 3, 4, en realidad le estoy diciendo la cantidad de ceros que hay después del, del 1, ¿sí? Eh, y muchas veces eso sirve para no tener que escribir números tan grandes. Y después viene lo que es la notación científica, que seguramente has visto, ¿sí? Pero es para decir, bueno, hablemos con números más manejables, no pongamos números tan grandes, ¿sí? Entonces, qué sé yo, en lo que es, sí, los algoritmos, la cantidad de datos que puedo almacenar, no digo, porque los datos, ustedes vieron en el pendrive o en los celulares, se, se almacenan por bits, digamos, por uno o cero. La unidad mínima de información es un 1 o un cero, es una casillita. Entonces, bueno, después viene el byte, que son 8. Y después, bueno, de ahí ya vinieron después los megas, los gigas, ¿sí? Pero son múltiplos de eso. Un mega sería como, un mega son 1.000.000 de bloquecitos de 8. O sea que serían 8 millones de casilleros. ¿Se entiende? Pero bueno, ya decimos un mega, en vez de estar diciendo, no, esto almacena 8 millones de bits. Entonces vamos ya modificando la escala para que sea más manejable. Entonces decirle, bueno, después ahora un giga es 1.000.000 de megas, más o menos, un poquito más, pero es 1.000.000 de megas. Entonces ya no digo, esto tiene 10 millones de megas, ¿no? O 16 millones de megas, le digo, tiene 16 gigas. O sea, les van creando unidades de medida que sean como más manejables para nosotros. ¿Sí? Si no, se nos convierte en un número muy grande. Bueno, con los logaritmos se puede hacer eso. Entonces, para decir, bueno, fue un temblor de 4,5, fue de 6,5. Son números que más o menos van, creo que llega hasta el 9 en la escala de Richter. ¿Sí? Entonces, sí, para no decirle, no, liberó una energía equivalente, no sé cuántas bombas atómicas, una cantidad de energía que si le pongo el número, no, no lo llegamos a dimensionar. Entonces nos ponen a decir, bueno, mira, entre 0 y 9, este fue de 5. Bueno, uno ya más o menos se hace una idea de cómo fue la magnitud de ese tema. ¿Sí? Entonces los logaritmos tienen mucho uso también, en este caso, para, muchas veces para reducir lo que sean números muy grandes, como les decía. Eh, Se usa mucho en notación, en el ámbito científico, en la física, en la química, todo lo que sea energías, fuerzas, velocidades. Bueno, desde el punto de vista geométrico, bueno, ya vimos las gráficas ahí, qué es lo que, cómo se comportan, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver cuando hablemos de función inversa, porque es como que la gráfica del logaritmo es como que es la de la exponencial, pero dada vuelta. O sea, imagínense, esta gráfica de acá, en realidad, si la ponemos, es como que está girada y acostada así, ¿se entiende? Si ustedes lo giran y lo ponen vertical, como que el eje X se vuelve el eje Y, ¿sí? Rotando así, las gráficas coinciden. Entonces ahí hay una rotación. En realidad la rotación está espejada con respecto a la recta Y igual a X, ¿sí? Para que lo, para que lo vean entonces cómo es como si fuera sí, un reflejo rotado. Bueno, ¿qué otra cosita más? Esto que está acá, ¿ves? Esto es el espejado acá.
Esta es la exponencial, ¿se ve acá? Ahí la exponencial, y esta es la logarítmica en la misma base. Entonces son simétricas con respecto a la recta y igual a x. ¿Sí? Eso por ahora. Ya después lo vemos la próxima más en detalle. Bueno, y acá hay algunos ejercicios resueltos, más que nada de... Acá está el dinero. Bueno, este ya sabe cómo se resuelve. Eh, bueno, en este caso sería, acá para resolver esto deberíamos aplicar el logaritmo. Entonces, decir, bueno, ¿cuánto es 2 a la quinta? Bueno, 2 a la quinta, 2 a la 5 es 32. ¿Sí? 2 a la 5 es 32. Bueno, después acá hay ecuaciones también con esto, pero bueno, no tienen que ver con el análisis, pero para que vean. 3 elevado a la x más 2 es 81. Bueno, pero esto se resuelve con logaritmos. Esto se resuelve con logaritmos. Eh, sí, para resolver esto hay que aplicar logaritmos. Para esto sirven las exponenciales, por ejemplo. Si ya tenemos el modelo matemático, nos permite hacer predicciones o simulaciones hacia valores, hacia valores más adelante. ¿Sí? Eh, Esto, por ejemplo, el ejemplo sería si es una población de 500 individuos, ¿sí? Lo que ustedes quieran, de la especie que quieran, y que crece a un... Esto quiere decir que, el crecimiento es de un 3% anual, anual, ¿sí? Entonces, ¿cuántos habrá en 5 años? ¿Sí? Pero hay que entender que no es que se agregan un 3% cada año, porque a su vez eso también a su vez entran a reproducirse en esa población. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuántos dan? Y bueno, da 579 aproximadamente en 5 años. ¿Qué hago? En 5 años lo pongo como exponente. O sea, lo reemplazo ahí para el tiempo 5, así como hicimos con los perritos que les decía. Así, bueno, en 5 años ya tengo 579. ¿Sí? Bueno, y las logarítmicas, bueno, estas son ecuaciones logarítmicas. eh, Acá se aplica exponencial en ambos miembros. Por eso acá se simplifica, desaparece el logaritmo. ¿Sí? Si quieren entenderlo, es decir, lo que está como logaritmo pasa como base de una potencia. Pero en realidad por la propiedad uniforme, todo, estamos aplicando la misma operación, ¿se entiende? En ambos miembros. Pero si no es así, como decimos, si está multiplicando, pasa dividiendo por acá. Si está como logaritmo, la base del 3 pasa como base de una potencia. Entonces, por eso es como que desaparece el logaritmo de acá, queda x menos 1 igual a 3 al cuadrado, porque el 3 este se fue como base de acá del 2. ¿Entienden? Entonces queda x menos 1 igual a, bueno, 9, y de ahí el menos 1 este lo pasan como más 1, entonces queda que x igual a 10. O sea que acá la x tiene que valer 10 para que este logaritmo sea igual a 2. ¿Se entiende? Eso también hay ejercicios que van a tener que enseñar de esas ecuaciones con exponente y con logaritmo. Por ahí en la secundaria, en los cursos ya más altos, se ven ese tipo de ejercicios. No sé si mi hija en tercer año ya lo vio. Ah, bueno, capaz que en cuarto lo vio también. Sí, por ahí. Ajá. Bueno, ya está ahí entonces. Para, ese, para esos cursos ya está incluido esos temas. ¿Sí? Bueno. Em,
¿Ven? El pH está en logaritmo 10. ¿Sí? Bueno, de esto no sé mucho de los de química. Eh, el pH tiene que ver con la... Cuando pasa cierto valor ya es ácido, ¿cómo es? ¿Sí? Algo así, sí. Bueno, es cuestión de investigar ahí un poquito en internet y ya lo encontramos. Eh, bueno, este es un ejercicio que es para ver el punto de encuentro, o sea, hay que más que nada se puede ver graficado, o hay que elegir otro valor, pero es punto de encuentro, es decir, bueno, un vehículo duplica su velocidad cada un segundo, o sea, un avión, y el otro va, un auto va al, siempre 5 por, a ver, se multiplica por 5 su velocidad por cada instante del tiempo. A ver, ¿se entiende? Esto es una recta, 5x, y esto es 2 a la x. Y entonces ahí podemos ver cuándo sería el punto de encuentro. Y acá dice que entre 2 y 3. Acá más o menos. Yo creo que está más entre 3 y 4. Pero bueno, ese es el ejemplo que puso, no es lo que vamos a trabajar. Bueno. Y estos son ejercicios como para resolver ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas. Miren este, por ejemplo, un problema que sería con una función exponencial decreciente. Es decir, bueno, eh, el valor de un auto, dice, se deprecia. Acá el 85 quiere decir que un 15% por año. O sea, del valor que tenía un año, al otro año vale el 85% de ese valor, o sea que perdió el 15%. ¿Se entiende? O sea, si sale 100 millones, compramos una Hilux de 100 millones, bueno, acá debería ir 100 millones, no 25 mil, o ponemos 25 mil dólares, pongamos el precio en dólares, 100 dólares, 25 mil dólares, sale el auto. Bueno, al año siguiente, si lo van a vender al auto, al año siguiente, normalmente vale un 15% menos de lo que ustedes lo pagaron, de lo que vale el cero, en teoría. ¿Sí? De lo que ustedes lo pagaron, un 15%. Suponiendo que, bueno, hay otros países donde no hay inflación, chicos. Acá tenemos ese pequeño problemita, pero hay otros países donde casi no hay inflación, o sea que no aumentan tanto las cosas. Supongamos entonces, o por lo menos en dólares más o menos deberían seguir valiendo lo mismo las cosas. ¿Sí? Bueno, un 15%, ese es más o menos en lo que vale un auto usado, de un 15% por año, por lo menos los primeros años así es. ¿Cuánto será el valor después de 6 años? ¿Sí? 25.000 es el valor inicial. Y esto es cómo se va depreciando, cómo va disminuyendo ese valor. ¿Sí? A una tasa de un 15%, digamos, y T sería la cantidad de años. Entonces ahí tienen que poner eh, acá reemplazan por 6 y ahí les va a dar cuánto debe ser el valor del auto dentro de 6 años cuando lo quiera vender. ¿Mm? Bueno, y acá está con la solución de pH como el que hay que usar la otra. Pero bueno, este tipo de ejemplos, ¿sí? Eh, es más como función. Esto sería el ejercicio más visto desde el punto de vista de ecuaciones. Y esto desde el punto de vista de función, que es lo que tratamos en la materia, ¿no? Así que viene más por ese lado lo que vemos en análisis matemático. Bueno,
Entonces estamos con eso. Ya hablamos todo lo que debíamos de función exponencial y logarítmica. Ver para qué sirve, cómo es el dominio, cómo es el codominio. Con eso estamos más que bien. Seguimos entonces con la... Ahora ya desde el punto de vista más concreto, las gráficas. ¿Sí? La exponencial, por ejemplo, si es igual a 2 a la x, bueno, para cuando x es 0, el resultado es 1, porque queda 2 a la 0, 1. ¿Sí? Cuando la x vale 1, queda 2 a la 1, 2. Cuando la x vale 2, es 2 a la 2, 4. Si x vale menos 1, entonces esto queda 1 sobre 2 a la 1, o sea, lo convierte. Por eso da un medio. ¿Sí? Y acá tienen la gráfica, ¿ven? Acá tienen la gráfica. Para 0 es 1 la altura, para 1 es 2 la altura, para 2 es 4, para menos 1 la altura es menos un medio. ¿Sí? Esa sería la gráfica de esto, de la verde. Bueno, pueden hacer, podrían hacerlo de la tabla de la roja y marcar. Para los mismos valores, a ver qué, para los mismos valores de x, digo, las alturas le dan acá. ¿Sí? Y la logarítmica, como para que vean un ejemplo concreto de logarítmica, logaritmo en base 2 de x también. ¿Sí? Cuando x es 1, la y es 0. O sea, ¿a lo cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 1? Lo tengo que elevar a la 0. 2 a la 0 es 1. Después, acá sería, ¿a qué exponente tengo que elevar la, el 2 para que me dé 2? Bueno, lo tengo que elevar a la 1. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Al cuadrado. O sea, acá siempre pregunto, ¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener este número? ¿A qué exponente tengo que elevar esta base para obtener este número? ¿Sí? El 2 para que me dé un medio lo tengo que elevar a la menos 1. 2 a la menos 1 es un medio. ¿Sí? Bueno, recuerden que no existe logaritmo de números negativos ni de cero. Y entonces, bueno, acá está la gráfica de esta tabla de valores, acá está con azul, el encabezado de la tabla, acá la curva está con azul, y ahí entonces ven cómo se grafican estos puntos. ¿Sí? 1, 0, 2, 1, 2, 1, 4, 2, y así. ¿Mm? Bueno, y los ejemplos están. Bueno, y este es un ejemplo que está en diapositivas anteriores, de años anteriores, que es un ejemplo de biología concreto, ¿no? La ameba es un organismo unicelular, está compuesto de una sola célula, ¿sí? Y a su vez se reproduce por sí sola por duplicación celular, sería, no sé bien cómo es el término en biología, ¿sí? Pero la misma célula se divide en dos, ¿sí? Por eso acá, a la hora 1, tenemos, acá en realidad sería a la hora 1, eh, habría que correr. Una hora después, digamos, tengo dos, pero después paso una hora más y ya tengo eh, cuatro, porque cada una de estas se divide en dos, ¿sí? Y así sucesivamente las nuevas amebas también se van a dividir en dos. Acá falta inclusive una más, porque acá le falta el gráfico, ¿ven? Pues son cuatro. De acá tengo dos, cada una se divide en dos, entonces acá tengo cuatro, y acá también cuatro, serían ocho. Pero sería en la hora 3. Por eso es 2 al cubo es 8. 3 horas sería el cubo, sería la cantidad de horas. ¿Sí? Bueno, bien. Estamos entonces con lo que... Bueno, acá hay algunas preguntas de autoevaluación que después me gustaría que las vean. ¿Sí? Respondan.